Muy buenas tardes, noches o días, para todas las personas que nos estén escuchando. Mi nombre es Asger y antes que nada, quiero darles la bienvenida a este nuevo episodio de La otra cara de la moneda. Para quienes aún no me conocen, seré uno de los conductores que estará acompañándolos en esta nueva etapa del proyecto, después de 2 meses de desarrollo, cambios internos y mejoras dentro del equipo y producción. Finalmente hemos decidido regresar y hacerlo de una manera distinta. Porque este proyecto no busca juzgar historias, busca comprenderlas. Y el día de hoy presentamos un episodio bastante humano y probablemente muy identificable para muchas personas dentro del mundo de los clanes. Una historia donde los conflictos no nacen únicamente de otros, sino también de la inexperiencia, las malas decisiones, el desgaste emocional y el peso que puede traer el liderazgo cuando nadie te enseña realmente cómo manejarlo. Hoy hablaremos sobre errores administrativos, errores emocionales, errores que muchas veces terminan destruyendo grupos o cambiando completamente a las personas. Pero también hablaremos sobre crecimiento, aprendizaje y sobre cómo incluso las experiencias más dolorosas pueden terminar convirtiéndose en aquello que te prepara para la siguiente tormenta. Así que sin más que decir, bienvenida Annie Murray. Gracias por acompañarnos esta noche en La otra cara de la moneda. Hola, hola. Pues primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad, por la invitación, el permitirme poder compartir un poco de mi experiencia dentro de este espacio, ¿no? Y pues cómo este tipo de oportunidades son muy importantes, son muy especiales, pues más que nada, pues en ese crecimiento, en ese desarrollo que cada uno de nosotros como personas obtenemos en ese aprendizaje. Y pues también, pues cómo buscamos otras maneras, ¿no? Como líderes vamos desarrollándonos a nuestra manera, pero también pues que buscamos o necesitamos ese apoyo o esa escucha o que nos entiendan más que nada en una cosa o en otra, ¿no? Y pues bueno, un gusto. Mi nombre es Animari y pues ya tengo un tiempo en los clanes. Voy como para 2, 3 años más o menos que estoy en este mundo. Y pues he estado en cada etapa, ¿no? He pasado por casi todas las etapas desde ser miembro hasta llegar a líder interna y ya así como el culmen, por así decirlo, pues que pude lograr y crear mi propio proyecto, que eso ya les estaré platicando más adelante, que es porque es parte de la experiencia, ¿verdad? Y pues este espacio es importante, ¿no? Porque vamos desarrollándonos, pero también, pues, como si nos enfocamos en este principio, el aprender a liderar entre el error y la experiencia, ¿no? Es algo importante. ¿Por qué? Porque es ese aprendizaje, ¿no? Y sinceramente, una de las razones por las que acepté estar aquí es porque muchas veces vemos únicamente el resultado final de las personas o de los clanes, pero es que no todo es así, sino es todo lo que ocurre detrás de eso para llegar hasta ahí, ¿no? Entre el error, la decepción, los problemas internos, los aprendizajes, los momentos donde incluso en lo personal pensé rendirme, ¿no? Pero que al final, pues todo me terminó enseñándome muchísimo, la verdad. Y justamente es una de las razones por las que este episodio puede resultar tan interesante para muchas personas. Porque hoy no vamos a escuchar únicamente la historia de un clan, vamos a escuchar el proceso detrás de alguien que tuvo que aprender liderazgo prácticamente desde cero. Y quizás muchas personas que estén escuchando esto ahora mismo puedan sentirse identificadas con algunas situaciones. Así que, sin más interrupciones, Annie Murray, cuéntanos, ¿cómo comenzó todo? Y bueno.
pues aquí ya empezando a contar un poquito, fuera de la pantalla, yo sirvo y participo en la pastoral universitaria que tiene y brinda la universidad, en donde pues ya tengo tiempo, voy para casi 6 años dentro de esa pastoral universitaria, en donde nos enseñan estas habilidades y el desarrollo en lo que es en el liderazgo, ¿no? Y no solo el liderar, sino también el acompañar y la escucha activa y pues más que nada el que te conozcas y que te vayas conociendo y te desarrolles y crezcas, ¿no? Y pues dentro del mundo de los clanes, pues de todas maneras yo aplico de todo eso que he aprendido y desarrollado aquí dentro, ¿no? Porque pues no es nada fuera del otro mundo que lo aplicas, ¿no? Entonces, pues así comenzó todo, ¿no? Fue de una forma muy inesperada porque yo me había desconectado del Roblox casi un año entero, hasta que yo como que lo volví a retomar. En ese tiempo yo estaba dentro de un juego que se llama Map City, que a lo mejor muchos de aquí lo conocimos, a lo mejor por las fiestas que después las quitaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese juego, pues de ese un día que te conectas y te llega una solicitud y te dice, hola, ¿quieres entrar al clan? Y yo de, ¿qué es eso? Que no sabes qué onda. Pero como que yo en ese momento dije, me llama la atención, pues quiero conocer, o sea, como que en esa curiosidad, el preguntar y que pues te dicen, no, pues que hacemos esto, hacemos lo otro y es muy bonito, conoces gente. Y bueno, pues va, le entro, ¿no? Y acepté ese momento, aunque pues sí, quedé como normal en miembros y todo bien. Pero fue una cosa demasiado rápida en donde duré como una semana siendo miembro, cuando de la nada me dicen, te vamos a subir a subjefe. Y fue algo nervioso. Bueno, yo me puse nerviosa y yo dije, wow, o sea, por un lado me emocioné, pero por el otro lado dije, ¿cómo me van a subir algo que pues no tengo nada de experiencia? Y para empezar fue mi primer clan, ¿no? Entonces, pues sí fue como también parte del caos para mí, porque cuando subo, pues me empiezo a dar cuenta que una cosa es entrar a convivir con los demás y otra muy distinta, que es el terminar resolviendo los problemas internos, las discusiones y las responsabilidades que honestamente yo jamás había visto en mi vida. Recuerdo que había momentos donde ni siquiera sabía qué decir o cómo reaccionar, ¿no? Y creo que ahí fue donde comenzaron mis primeros errores como parte administrativa. Uno de los primeros y de los más grandes en ese tiempo fue la paciencia, ¿no? Porque cuando pierdes la paciencia dentro de un grupo, todo empieza a desordenarse. La comunicación se rompe, empiezan los malos entendidos y muchas veces uno comienza a asumir cosas en lugar de hablarlas. O sea, en ese momento fue de que cuando me suben a subjefe, entonces, o sea, había problemas, sí, pero sí fue a tal grado que preferían hacer lo que quisieran y ya decía, a ver, por favor, o sea, en ese momento, pues cómo empiezas a perder la paciencia, ¿no? Y pues que se empiezan a repetirse muchas veces esto, ¿no? Y fue lo que yo empecé a notar, ¿no? Se repetían muchísimas veces las cosas, no solo en mí, sino también en otros líderes. Y creo yo que eso es algo bastante fuerte de escuchar, porque muchas personas piensan que liderar un clan solamente es organizar personas o crear actividades, pero realmente también implica manejar emociones, conflictos y una presión constante. Exactamente. Y siento que muchas veces uno aprende eso demasiado tarde, ¿no? Y porque cuando ese primer clan terminó,
se terminó cerrando, la verdad. Poco después yo entré a uno que se llamaba EKZ. El nombre completo no recuerdo porque estaba en griego, pero era muy llamativo, muy bonito, en donde sinceramente fue una de las experiencias más bonitas para mí como miembro, ¿no? En donde ahí por primera vez se veía lo que era sentirse escuchada dentro de un grupo. Había organización, atención hacia los miembros y un ambiente bastante agradable, la verdad. Entonces, pues era mucha convivencia, ¿no? Y el equipo administrativo, los líderes estaban ahí presentes, ¿no? Te escribían, hablabas, contestaban, esto, lo otro, ¿no? Y ahí fue donde empecé a entender algo sumamente importante. Un clan no puede sostenerse solamente con una buena administración, sino que también necesita la convivencia, la actividad y la conexión entre las personas, porque poco a poco el grupo empezó a apagarse hasta que terminó muriéndose también. Ya después de eso, un poquito después, entré a otro clan donde sinceramente mi experiencia ya no fue tan bonita, tan buena, porque pues al principio sí hubo personas que me hicieron sentir incluida y bienvenida. Incluso sí llegué a encariñarme con algunos chicos de ahí, ¿no? Y pues conforme pasó el tiempo, comenzaron los problemas, ¿no? Los problemas internos. Algo que me marcó muchísimo fue la forma en la que corregían a los miembros. ¿Por qué? Porque no era una corrección tranquila, si le llamamos de esa manera, o privada, sino que muchas veces llegaban a tal grado que humillaban a las personas frente a otros grupos enormes o incluso dentro del mismo grupo que éramos más de 100 miembros y todo lo hacían público y pues ya no era cómodo. Honestamente, me empezó a molestarme demasiado, a chocarme demasiado eso que estaban haciendo. Aunque yo entendía que todos cometemos errores, obviamente, dentro de un grupo, dentro del clan, pero también yo sentía que había maneras de hablar las cosas sin destruir emocionalmente a alguien enfrente de todos. Y poco a poco empecé a tener diferencias con ese líder. Hasta que llegó un punto donde prácticamente terminé saliéndome. O quizá me terminaron sacando también, porque en esas diferencias que yo tenía con ese líder era que todo era corrigiéndolo como esa persona quería, obviamente enfrente de todos, y hacía salidas muy injustas a tal grado que pues yo por preguntar o yo porque había ciertas cosas que yo no entendía o me decían, es que tú estás en la lista roja y solamente porque yo había faltado una vez porque no podía, yo estaba en servicio de campamento en ese tiempo, entonces sí fue para mí algo ilógico, incomprensible, o esa falta de empatía con el otro, en donde yo incluso me atreví a escribirle por privado a ese líder. Y entonces a tal grado, o sea, que me decía, no, o sea, tú no vas a decir lo que tengo que hacer. No, o sea, por favor, ten un poquito de empatía. A tal que me decía, por favor, es que tú tienes que entender que yo lidero a más de 100 personas y ¿sabe cuánto? Trata de entenderme. Y yo nomás me quedaba pensando, ¿no? Era como que, oye, pues yo también entiendo tu punto de que yo también he liderado a más de 100 personas, pero aún así esas no eran las maneras, ¿no? O sea, si tienes tu vida personal y tienes estrés, esto, lo otro, para eso tienes un equipo y no lo tienes que hacer todo tú solo. Pero pues digamos que pues no todas las personas, aunque tú les digas las cosas, pues las van a querer llegar a entender, a menos de que les pasen y hasta después lo comprenden. Y con toda esta situación, pues fue cuando terminé saliéndome, pero a la vez me sacaron. Entonces, ahí esa parte dejó ahí. Entonces, después de esto, curiosamente, de ahí nació algo importante, donde ese pequeño grupo de amigos que nos habíamos hecho dentro de ese grupo, también decidieron salirse
y poco después creamos nuestro propio clan. Y pues al principio, como dicen, todo color de rosa, todo bonito. Y digamos que pues ahí fue cuando empezó ya más mi experiencia a flor de piel, la parte administrativa, ¿no? Hubo problemas menores, pero después de eso, pues me dieron el rol de admin. Y sinceramente, pues en ese tiempo llegó a tal grado que yo me lo tomé muy en serio, muy, muy en serio me tomé el grupo. Y después de todas esas experiencias pasadas, pues empezábamos a crear las reglas a bases de pues lo que ya habíamos vivido, ¿no? Y una de las principales era de que si íbamos a hacer una corrección, nada de hacerlo público, se hace aparte. Pues para no repetir esos mismos errores de los que veíamos dentro de los equipos administrativos. Y aunque al inicio todo parecía ir bien, con el tiempo empecé a sentir algo muy feo. Sentía que daba demasiado por el clan y aún así nada parecía suficiente. Mientras más me esforzaba, más minimizaban lo que yo hacía. Y creo que muchas personas que han trabajado en la administración entenderían esta sensación. Cuando empiezas a desgastarte emocionalmente intentando sostener algo, poco a poco deja de valorarte. Incluso un amigo que estaba ahí en el clan, a veces yo platicaba con él o me desahogaba con él prácticamente y me hacía esa pregunta constante, ¿no? A su forma, pero me lo decía de él, ¿por qué sigues ahí si claramente ya no te están tratando bien? O sea, ya no era el problema, digamos, con los miembros, sino en el equipo administrativo. O sea, supongo que muchas veces pues uno se queda con el cariño, ¿no? Yo en ese momento yo le decía a él, es que sabes qué, pues yo quiero ver si se pueden mejorar las cosas, o porque también yo me encariñé mucho con ustedes y yo prácticamente yo me estoy quedando por ellos, ¿no? Entonces, hasta que ocurrió un problema bastante fuerte, llegó a tal grado en el que yo, en lo personal, yo tomé la decisión y cuando me salgo, de alguna manera como que la relación con los administrativos, pues había quedado en buenos términos y teníamos como un grupo aparte de convivencia entre nosotros, en donde empezaron a hablar mal de un chico que yo misma había reclutado. Era una amistad mía y pues al parecer hubo un problema y estaban hablando mal de él. Entonces, digamos, al principio tú ves por chisme y dices, no, pues qué pasó, que no sé qué. Y entonces empezaron a decir, no, pues que hizo esto, que hizo lo otro, y empezó a decir esto, empezó a decir lo otro. Y entonces, pues yo, en lo personal, yo había preferido tomar cartas en el asunto, entre comillas, pues también como para poder escuchar la versión de él, ¿no? Y he aquí donde creo yo que sí fue mi error al principio, pero a la vez no, porque empezaron a decir ciertos comentarios en los cuales pues yo no creía lo que estaban diciendo. Le mandé esos comentarios a él y le dije, oye, están hablando así de ti, ¿qué pasó? Quiero escuchar tu versión, ¿qué sucedió? Él me empezó a platicar y cómo las cosas empezaban a hilar o a darse esa lógica, pero prácticamente quien más razón tenía era el chico que ellos. Y no sé cómo se enteraron que yo había mandado las capturas. Por esa situación me tomaron por traidora.